La semana pasada varios medios occidentales, entre ellos mexicanos y americanos de The Guardian de Londres, sacaron un artículo donde hablamos de Putin como la reencarnación de Stalin. ¿Qué significa eso? Lo quiero explicar desde la óptica conceptual. El problema clave del gobierno ruso de hoy es la completa discrepancia entre la élite y la sociedad. Esta discrepancia tiene muchas manifestaciones diferentes. Por ejemplo, el 90% de la élite rusa son liberales que recibieron sus activos a costa de la privatización y no necesariamente como resultado de la privatización gubernamental en los años 90, sino también como resultado de la privatización de sus funciones estatales. Mientras que el 90% de la población, por el contrario, es muy conservador y exigen categóricamente justicia y una mano dura. En particular, después de la firma del decreto sobre la reforma de las pensiones, el número de personas que apoyan a Stalin, ni siquiera como una figura política, sino más bien como un símbolo de gobernabilidad, aumentó de 80 a 90%. En Rusia, la relación entre el gobierno y la sociedad se destruyó a principios de la década de 1990, cuando se produjo la revolución liberal, cuyos actores principales eran dos fuerzas. Por un lado, la nomenclatura media y baja, y por el otro, el comercio. Su objetivo era resolver dos tareas de importancia fundamental. Primero, heredar los privilegios que tienen incluidos aquellos activos que teóricamente pueden recibir, y el segundo, deshacerse de la responsabilidad social. En otras palabras, el liberalismo en el sentido ruso significa la libertad de una persona de las obligaciones con la sociedad, de las obligaciones a la verdadera élite gobierno o gobernantes mundiales, a los socios comerciales globales que manejan el mundo desde la sombra, obviamente se mantienen intactos. Es decir, roba todo lo que puedes, compártelo con tus amos en la sombra y no te pasará absolutamente nada. Como resultado, a finales de los años 90, el nivel de conflicto entre la sociedad y el gobierno alcanzó niveles extremos. Un factor importante de entender que intensificó este conflicto fue que en Rusia no teníamos la élite en el sentido clásico de la palabra. Las élites soviéticas se extinguieron con el desmantelamiento del país a principios de los años 90 y las nuevas élites ni siquiera imaginaron qué significaba el poder. Consideraban que solo el dinero era un requisito previo para ingresar a la élite y obviamente no es así. Como resultado, varios grupos de élite ruso utilizaron a la sociedad como una herramienta para luchar contra sus competidores, mientras que en cualquier país normal occidental está estrictamente prohibido. Es decir, los conflictos dentro de la élite, la ropa sucia, nunca se lavan en público. Para establecer tal sistema fue necesario un árbitro intraélite, y a finales de los años 90, Putin, después de un proceso arduo y complejo, se convirtió en este árbitro. Y por un tiempo Putin estabilizó la situación en la que recibió un gran apoyo de crecimiento económico causado por las políticas de dos figuras clave de la época soviética, Maslykov y Gerashchenko. En el año 2003, la élite liberal le sacó del poder y entonces empezaron los problemas. Desde el año 2009, es decir, un año después del colapso de Lehman Brothers y el crack económico mundial, el país ha estado casi continuamente en el estado de recesión económica. Además, empezó un conflicto externo muy agudo con los liberales banqueros financistas mundiales. ¿Qué son liberales? Bueno, lo expliqué ya muchas veces a una broma que si la democracia es el poder de los demócratas, liberalismo a partir de esta lógica es el poder de los banqueros. Y los banqueros internacionales que controlan la economía mundial a través de las instituciones bancarias de Bretton Woods descubrieron que sus herramientas que proporcionaban el crecimiento mundial ya no funcionan después del año 2008. El crecimiento económico a escala planetaria detuvo y comenzó el ascenso del movimiento nacionalista, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y también en Rusia. En los Estados Unidos, esto condujo a la presidencia de Donald Trump en el año 2016. Como resultado del descalabro del modelo económico Bretton Woods, basado en la ficción del crecimiento ilimitado en el planeta Tierra con los recursos naturales limitados, existe una caída a nivel de la vida que desde el año 2012 ha alcanzado probablemente un 25 o casi un 30%. Además,
se ha vuelto absolutamente obvio que no puede haber compromiso entre los liberales financistas de Wall Street y el bloque de los aislacionistas conservadores cuya cara visible en Estados Unidos es Donald Trump. Al mismo tiempo, Putin, quien inicialmente desempeñó el papel de un árbitro intraélite, gradualmente se hizo cargo de la posición catecónica. De hecho, revivió la tradición bizantina en la cual el rey protege a la gente de las arbitrariedades de los boyardos y usureros, en nuestro caso de los abusos de los funcionarios y oligarcas. Pero cuando quedó claro que la lucha entre los liberales y las fuerzas patrióticas en todo el mundo se intensificaba, el equipo liberal tuvo la idea de que Putin era demasiado patriótico que tenía que ser eliminado. Por lo tanto, se inició una intensa campaña contra Putin, reforzada por todo tipo de sucias provocaciones, desde el Maidán ucraniano en el año 2014, el derribo de Boeing malayo sobre Ucrania, hasta el ficticio envenenamiento en Inglaterra del traidor Skripal, el escándalo de Lopaghi, la prohibición de usar la bandera rusa en los Juegos Olímpicos, etc. Y obviamente por encima de todo Russiagate y las elecciones de Donald Trump a la presidencia, aunque está bastante claro que Rusia no tuvo nada que ver con la organización de ninguno de estos acontecimientos o actos. Y en esta situación, Putin entendió cada vez más claramente que era absolutamente imposible llegar a un acuerdo con los liberales. Si se comportan de esta manera, esto significa que no se puede negociar con ellos. Y como resultado, ocurrieron tres acontecimientos. La primera en el año 2007, el famoso discurso de Putin en Múnich, cuando él dijo, dirigiéndose al occidente: ustedes han roto sus promesas de 91 de no entremeterse en los asuntos externos del país. Fui ignorado. La segunda vez también pronunció un discurso bastante severo en el Foro Valdai en el año 2014, diciendo al occidente que esta es la última advertencia. Y por fin en el año 2018, cuando ya dijo directamente en su mensaje a la Duma estatal ruso: basta. Y obviamente por último el discurso de Putin en el foro de San Petersburgo hace unas semanas, sumado a su famosa entrevista justo antes de la reunión de G20 en Financial Times de Londres, se puso fin públicamente al sistema de Bretton Woods. Todos comprendieron que estaba colapsando, pero era un tabú decirlo en voz alta y finalmente Putin se lo dijo. Lo que significa que el modelo político que se construyó en Rusia, igual que en el occidente a partir de 1944, y también planeta Tierra entera después del colapso del Proyecto Rojo en 91, también se ha agotado. Quiero que entendáis. La situación económica en Rusia no solo está empeorando, sino que Rusia está cayendo sin picado con constante empeoramiento económico desde el último trimestre del año 2012, gracias a los esfuerzos de los liberales banqueros financistas. Yo no tengo ninguna duda que en el otoño del año 2019 llegará la devaluación del rublo, con un fuerte aumento en los precios de los bienes de consumo, ya que están vinculados a los precios de importación en dólares, y también un fuerte aumento en los precios de gasolina que pegaría muy fuerte al pueblo ruso. El pueblo está cada vez más pobre y ayer los banqueros rusos anunciaron que las ganancias trimestrales suyos han sido más grandes de la historia. La corrupción es flagrante tanto a nivel del sector privado como público, así que no debería ser una sorpresa que el rating de aprobación de Stalin en la sociedad rusa creció de 80 a 90% en los últimos 6 meses, y la calificación de Putin comenzó a caer justo después de las elecciones en marzo de 72 a 45%. Y en esta situación está claro que hay que cambiar el modelo político. Ojo, hace falta cambiar no tanto el modelo económico como político, porque si se cambia el modelo político, entonces podríamos cambiar y el modelo económico. El modelo político necesita ser cambiado porque está absolutamente claro que un cambio total de los funcionarios en el bloque financiero y económico es posible solo bajo una ideología diferente. Y aquí la pregunta no es sobre qué es bueno o qué es malo, sino sobre qué es posible y qué es imposible para llevar a cabo. Probablemente puede llegar a algún tipo del modelo, pero hoy en día es imposible implementarlo
cuando el 90% de la población es a favor de Stalin y la clase gobernante rusa es parasitaria, liberal, banquero, financista, que odia al pueblo ruso, que odia a Stalin, que odia a la Unión Soviética, mientras que idealiza al Occidente, al Fondo Monetario, los Clinton, a la Riviera Francesa, etcétera, etcétera. Y la imagen que Putin debería aceptar como suyo propio en este momento histórico es la imagen extremadamente duro del padre de la nación, es decir, la imagen de Stalin. Y Stalin también es una imagen arquetípica, padre dictador, justiciero. Y en esta situación, Putin inevitablemente girará a la izquierda hacia la responsabilidad personal de los gobernantes y también la justicia social como elemento principal del giro antropológico histórico. Ojo, no se trata de cómo el pueblo percibe las ideas de izquierda, sino lo que se espera de Putin es que debe tomar acciones que se percibirán como la eliminación total de la impunidad de los años 90 y 2000, cuando el 40% de la sociedad rusa perdió todos sus ahorros como consecuencia de la privatización orquestada por el Occidente y apoyada por los traidores, tanto dentro como fuera del país. Pregunta: ¿qué exige la sociedad rusa? Primero, se debe eliminar la propiedad privada de las tierras del país y su subsuelo. Absolutamente todas las grandes empresas que han sido privatizadas, como resultado de las cuales algunas personas recibieron decenas de miles de millones de dólares que deberían pertenecer al país. Todo esto debería ser nacionalizado y también se nacionaliza de forma gratuita. Además, va a ser necesario vengarse de los propietarios porque se deshicieron de sus obligaciones sociales y vendieron los beneficios nacionales a los intereses extranjeros en perjuicio del país. Además, el comercio exterior debe ser nacionalizado, si no del todo, pero es obligatorio para las materias primas, el petróleo, gas natural, etc. Y para llevar a cabo tal operación necesitaríamos un gran grupo social que lo apoyaría y daría un ímpetu a este proyecto. Pero lo más importante es que debe haber una ideología. El problema es que hoy ni Rusia ni ningún otro país del mundo carece de centros ideológicos no liberales. Tampoco lo tienen los liberales porque a los liberales se les terminaron las ideas hace 10 o 15 años. Además, se necesita una ideología completamente diferente porque el colapso del sistema mundial del dólar lleva al hecho de que Rusia se está convirtiendo en uno de los 3 centros del poder con Estados Unidos y con China. Pero para convertirse en un verdadero centro del poder, es decir, para crear un espacio euroasiático desde Turquía a Japón y desde Polonia a Corea, es necesario tener una base imperial ideológica y hoy no lo tenemos. Pero lo teníamos con Stalin y esto también es parte de la idea de la izquierda porque es paternalista. Esto es lo que se entiende por giro hacia la izquierda. Vale la pena señalar que Putin constantemente declara un giro a la izquierda. Su decreto de mayo hace un año hacia el bien común es un giro absolutamente a la izquierda, pero el problema es que al declarar las ideas de la izquierda les instruye a llevarlas a cabo a los liberales de derecha que hacen todo exactamente lo contrario. Y mientras hay un parálisis total al nivel de gobernabilidad, el pueblo cada vez es más pobre y desesperado. Y por eso, entre muchas otras razones históricas, la imagen de Stalin como figura tanto histórica como política e ideológica ha llegado a los 90% de la población y es eso lo que más que nunca teme el Occidente. El renacer de Stalin ideológico significaría la puntilla definitiva al liberalismo en el Occidente.